Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que os he de confesar casi que no se puede celebrar, pero porque se nos ha ido la luz a toda la finca y estaba de los nervios. Eh, Al final pues ha venido y hemos podido mantenerlo, si no me veía corriendo yendo a un sitio desde el que poder hacer un webinar, que es que además era una faena, porque sois más de 400 personas las que os habéis inscrito y, hombre, pues por respeto a todos los que habéis buscado un tiempo, había que hacer el esfuerzo, no ha sido necesario. Aquí estamos con Guillermo San Román, él es director regional de Cornerstone para Iberia, que nos va a introducir en este complejo mundo de las competencias que la digitalización acelerada por mor del COVID-19 pues nos ha impuesto ahora en nuestro día a día para surfear todo esto que nos viene encima, upskilling, reskilling, ver cómo detectamos esas competencias y sobre todo cómo las favorecemos, porque es tanto lo que tenemos que aprender que agobia, creo yo. Estaréis conmigo que agobia un poquito. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver de la mano de Guillermo, de Willy. Bienvenido. Bien hallados, muchas gracias. Hola, Aquí Maite. estamos. Muy bien, pues tienes los mandos, así es que es todo tuyo. Adelante. Muy bien, pues nada, pues es un placer conoceros a todos. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar un rato a que os contemos nuestra visión al respecto. La idea o la finalidad que tengo pues, en esta presentación es ofreceros bueno, la visión de Cornerstone, cómo vemos nosotros que se podría realizar la gestión de las personas poniendo las habilidades en el centro de la estrategia. Al final es algo que bueno, pues llevamos mucho tiempo intentándolo. Yo desde que empecé a trabajar hace mucho ya empezaba a oír de gestión por competencias y de muchos proyectos que se pusieron en marcha, pero la verdad es que muy pocos han podido ir para adelante porque ha habido muchas trabas. Entonces nosotros queremos contaros un poco cómo poder intentar eliminar esas trabas, ¿vale? Deciros que al final vamos a dejar 10 minutos por si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta después de la presentación, que vais recogiendo Maite esas preguntas, por si queréis irme poniendo en el chat cualquier tipo de pregunta. Y también pediros que me permitáis bueno, pues presentar Cornerstone, la empresa, lo que hacemos en 5 minutos, ¿vale? Simplemente en Cornerstone, en redes sociales, nos podéis encontrar con el acrónimo de Cornerstone On Demand, que es CSOD /ES. Ahí nos encontraréis en todas las redes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Cornerstone? Pues en Cornerstone creemos principalmente que las personas pueden lograr cualquier cosa cuando tienen el desarrollo y las oportunidades adecuadas. Yo a todos los que nos estáis oyendo os diría, preguntaros cuántos de vosotros hubierais rendido más si hubierais estado en otro puesto que incluso posiblemente esté en vuestra organización. Hay posiblemente puestos en los que hubierais rendido más, incluso hubierais sido más felices y hubierais sido mejores para vuestras organizaciones. Esto ocurre con frecuencia y entonces lo que nosotros creemos es que es importante poder facilitar al empleado las herramientas pues, que le den más posibilidades de desarrollarse dentro de la organización y de ser incluso pues un poco relativamente independiente para poder optar a otras áreas de desarrollo donde muchas veces ni lo podían imaginar los empleados. Nosotros tenemos una gama de productos con una serie de módulos, todos alrededor de la gestión de personas. Como podéis ver en pantalla, tenemos nuestros productos de learning y de desarrollo, donde bueno, pues somos líderes en el mercado, es de donde nacimos y hoy por hoy pues tenemos la capacidad de presentar o de intentar presentar a la gente y dotar a la gente de la formación que necesita en el momento que lo necesita y de la manera que lo necesita y de la forma más personalizada posible. Para eso tenemos un módulo también que nos ayuda, que es el módulo del Content Anytime, del que os voy a hablar un poquito más adelante. O tenemos herramientas o módulos de performance, de carreras, donde no ya hacemos solo, que si lo hacemos, pues la famosa evaluación anual del rendimiento, sino que hacemos algo mucho más dinámico, podemos proveer a las personas con la capacidad de hacer los típicos check-ins con nuestros managers, revisiones periódicas. Tenemos también nuestro área de recruiting. En el área de recruiting, aparte del propio recruiting en sí mismo, del reclutamiento o del onboarding, pues hacemos cosas como utilizando herramientas de inteligencia artificial, pues poder deducir de un currículum determinado qué competencias son útiles para mi organización de ese currículum
incluso cuando la persona no lo haya explicitado en el propio currículum. Vamos a hablar un poquito de esto, de inteligencia artificial, que creemos que hoy es fundamental y forma una parte importante para la optimización de la gestión de recursos humanos. Bueno, y luego tenemos el módulo de HR, del Core HR, donde tenemos pues desde el expediente del empleado, integraciones con las nóminas locales de los países en cuestión. Y esto sería muy por encima y a grosso modo los módulos con los que trabajamos. Deciros también que estamos por todo el mundo. Hace poquito nos hemos integrado con otra compañía líder en el sector, que es Saba y Cornerstone. Hoy por hoy son ya una compañía, tenemos más de 6.000 clientes, hay 75 millones de usuarios por el mundo utilizando nuestros productos, estamos en 180 países y nuestros productos están en más de 50 idiomas. Tenemos 21 oficinas por el mundo. Y así como dato curioso e importante, deciros que estamos invirtiendo mucho en temas como, bueno, pues skills management o gestión de competencias. Estamos invirtiendo mucho en Big Data, que tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo hoy en día. Y básicamente ese es un resumen de lo que es Cornerstone hoy en día, ¿vale? Entonces, comentaros, ¿cómo estamos viendo el panorama hoy en día a nivel global y más enfocándolo también hacia recursos humanos? Pues lo que vemos es que hay un desafío importante y que ese desafío tiene mucho que ver con el cambio. Todo cambia desde siempre, pero cada vez de una forma más rápida. Entonces, ese cambio hace que las empresas nos estemos enfrentando a un déficit muy grande de habilidades. Al cambiar tan grande, las habilidades necesarias cambian y entonces hay un déficit importante. Históricamente también los sistemas que utilizábamos para el aprendizaje se utilizaban como herramientas sobre todo para temas de compliance. Estoy seguro que muchos de los que nos estáis viendo ahora pues abríais vuestros portales corporativos para recibir formación relativa a temas de, de relaciones laborales, de ética en el trabajo, de los típicos de acoso sexual y este tipo de formación. Siguen siendo muy útiles y siguen siendo muy buenos para todo lo que es la formación online, pero realmente ha comenzado a extenderse mucho más allá de eso. Las empresas se están dando cuenta de que pueden utilizar el aprendizaje online para impartir cursos que van a mejorar significativamente la productividad de su fuerza laboral. Están aprendiendo que las fuerzas laborales comprometidas tienen menos rotación. Los trabajadores jóvenes, por ejemplo, ahora exigen tener aprendizaje, poder aprender y poder aprender en línea. Si no tienen ese aprendizaje, además están dispuestos a irse a otro lugar en donde les ofrezcan esas oportunidades de aprendizaje que necesitan constantemente. De hecho, una de las principales causas de rotación de las empresas actualmente es que los trabajadores sienten que sus trabajos están estancados y que han dejado de aprender. Y otra cosa que deberemos ir teniendo en cuenta es que los jóvenes también aprenden de manera diferente a como aprendíamos nosotros. Yo de toda la vida, ya me considero más o menos mayor, de toda la vida he aprendido en aulas y con el tiempo aprendí a aprender pues con el ordenador, mediante el ordenador y con clases. Pero hoy yo veo a mis hijos y mis hijos aprenden mucho más por el móvil. Y aprenden por el móvil mientras van en tren o cuando van por la calle o en casa o por el móvil o con la tablet. Entonces hay que tener en cuenta que la gente joven aprende de otra manera distinta, ¿vale? Entonces, también nos enfrentamos a un periodo con ciertas características. La primera es la incertidumbre. Incertidumbre, por ejemplo, ahora con todo el tema del COVID, pues hoy a nivel personal, pues hay incertidumbre incluso pues yo no tengo claro, espero que sí, pero no tengo claro ni si voy a ir de veraneo y ya veremos. Entonces, hay una incertidumbre en el futuro en nuestras vidas personales y esto se extiende también al trabajo. Entonces, como digo, tenemos que aprender constantemente para estar en la ola y gestionar esa incertidumbre. Esa incertidumbre que además viene acompañada de cambios tecnológicos muy grandes. Esto va rapidísimo. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, todo el tema de móvil de 5G, que nos va a cambiar mucho las vidas. Big Data, tenemos datos por todos los lados y ahora con el Big Data también nos va a cambiar la vida y la forma de analizar y de proporcionarnos información para luego ejecutar y tomar decisiones. O las redes sociales nos están cambiando mucho la vida y son cambios que nos impactan también en el trabajo. Entonces, estamos inmersos en una disrupción tecnológica muy grande a la que viene acompañada con una necesidad fuerte de innovar. Hoy en día, si no innovas, ya estás corriendo peligro de desaparecer como empresa.
Tenemos ejemplos clarísimos de estos días, pues desde, por ejemplo, los couriers ahora mismo pues están cambiando, están evolucionando y nos es increíble que yo desde hoy pida algo que está en Australia por Amazon, por ejemplo, y al día siguiente lo tenga en mi casa. Eso está haciendo que todas las compañías que hacen este tipo de servicios cambien. Por ejemplo, la restauración. Con esto del COVID, pues estamos viendo cómo los restaurantes están cambiando su forma de hacer las cosas. Hemos visto que hasta hay restaurantes casi estrella Michelin que están sirviendo a domicilio sus comidas, o que hay restaurantes que han creado, pues yo qué sé, terrazas, donde antes era imposible que hubiera una terraza con calefactores y que hoy, después de una gran nevada, al día siguiente estamos en una terraza tomando algo. Entonces, estamos viendo que los negocios se tienen que adaptar y tienen que innovar de una manera muy rápida, muy rápida. ¿Okay? Debemos además, yo diría, debemos evadirnos de esos tópicos pasados de, oye, no, yo es que hago las cosas porque siempre se han hecho así, o no digo en mi organización algo porque nadie me va a escuchar, e intentar generar ambientes en nuestra organización que propicien la innovación. A esto se juntan nuevas prioridades. Aparecen nuevas prioridades tanto a nivel personal como en las empresas. Por decir algo banal, yo, por ejemplo, antes no lo era, ahora es una prioridad para mí el fin de semana, el domingo, pues andarme unos kilómetros si puedo. Es prioritario para mí, antes no lo era, a lo mejor por el confinamiento, por lo que sea. Pues en las compañías también se redefinen las prioridades constantemente, porque esto va muy rápido y estamos obsesionados, y debemos estarlo, en pensar constantemente en repriorizar nuestras necesidades y en ver qué siguientes pasos, en no acomodarnos, qué es lo que vamos a hacer. Y a todo esto se le une la diversidad y la inclusión. Yo creo que hay que llevar la diversidad y la inclusión al contexto de los negocios, por supuesto, y que además esto nos va a generar también mayor innovación. El hecho de tener distintas fuentes, distintas culturas, distintas ideas y aceptarlas todas y generar ese ambiente abierto a compartir y abierto al error va a hacer que nuestras compañías avancen e innoven de una manera mucho más fácil, mucho más rápida. Entonces, aquí hay un reto importante para las empresas. Para que se puedan adaptar y para sobrevivir las empresas, pues tienen que disponer de las competencias adecuadas y tienen que disponer de ellas con la misma rapidez con la que acelera la tecnología. Si no es así, estamos creando un déficit de habilidades que tenemos hoy en día en casi todas las empresas en las que trabajamos y que está provocando escasez de talento y una incertidumbre y en algunos casos de algunas compañías una crisis importante. Hoy hay mucha fuerza laboral para trabajos que son poco cualificados, sin embargo hay poca fuerza laboral con conocimientos o competencias especializados para adaptarnos a esta disrupción tan rápida, a esta disrupción digital y al avance que están teniendo y al que se están viendo sometidas las empresas. De hecho, las organizaciones no solo están experimentando esto desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista económico, empresarial, social. Nadie se imaginaba que tuviéramos que hacer una adaptación tan grande al teletrabajo y esto se ha tenido que hacer y lo hemos tenido que hacer todos y de una manera muy rápida. Entonces, ahí hay un reto importante y nosotros, sobre un estudio del que voy a hablar hoy a lo largo de la presentación, que hizo en el Foro Económico Mundial, actualizó un informe en el que decía que pronosticó que en el 2025 el reparto de tareas que a día de hoy hay entre humanos y entre máquinas se va a equiparar. Es decir, hoy en día, de esas tareas que analizaron, el 71% las hacen los humanos, pero en el 2025 ya el 50% de las tareas las van a hacer las máquinas y el 50% las vamos a hacer nosotros, los humanos. Esto parece malo, pero no es del todo malo, es malo y es bueno. Esto significa pues, que va a haber muchos millones de puestos de trabajo que van a ser desplazados y cambiados de aquí al 2025. Pero bueno, con todo esto también se van a crear nuevos tipos de funciones y se van a crear millones de nuevos empleos en estos próximos 5 años. ¿Vale? Entonces, a todo eso hay que irse adaptando. Deciros que hay un dato que a mí me gusta y que es interesante y que refleja bien ese cambio, y es que el 65% de nuestros niños, de los que hoy están en la escuela primaria, trabajarán en trabajos que hoy todavía no existen.
Este dato para mí refleja mucho el cambio al que nos estamos viendo sometidos. Entonces, el panorama general es que se avecina un nuevo conjunto de competencias y un cambio en las mismas y que debemos tenerlo en cuenta en nuestras organizaciones de cara al futuro. Yo, por ejemplo, llevo bueno, en áreas de venta toda mi vida y no tiene nada que ver lo que era cuando yo empecé a trabajar con cómo se hacen las ventas a día de hoy. Pues, desde lo que es la aproximación a un cliente, antes era lo típico, la llamada fría, o no tiene nada que ver. Hoy no es una llamada, hoy es un compendio de acciones que tienen que ver con una aproximación por email más vía LinkedIn, puede haber otro tipo de aproximación, pero además en función de las descargas que hace de lo que yo le mando a las personas. Es una acción mucho más sofisticada donde cada vez más tiene que ver la tecnología. En vuestras propias áreas, la mayoría de vosotros entiendo que sois personas de recursos humanos, también están cambiando y cambian las cosas. Cambia ya cómo reclutamos o cómo los empleados de las empresas aprendemos o incluso cómo trabajamos en nuestro día a día. Entonces, el futuro es un cambio muy grande y es un reto para las empresas, pero también hay un reto importante para las personas, para los empleados. Los empleados se están esforzando y se tienen que esforzar mucho por estar al día con la demanda de competencias que cambia constantemente. Y esto provoca pues un aumento importante en el estrés y en el agotamiento de las personas. Estas expectativas tan cambiantes de las habilidades necesarias están requiriendo que las personas se adapten cada vez más rápido. Por ejemplo, nosotros en Cornerstone, con el tiempo, decidimos y nos propusimos hace muy poco migrar nuestras herramientas a Amazon Web Services. Es un tema un poco técnico, como backend, pero bueno, por razones técnicas y financieras y operativas y de eficiencia para los clientes, tuvimos que cambiar. Y esto hizo que tuviéramos que actualizar las competencias de la mayoría de nuestros ingenieros para conseguir este objetivo. Y muchos de estos ingenieros no tenían habilidades en esta nueva tecnología y al principio estuvieron estresados y estuvieron cansados, pero con la capacitación adecuada pues pudimos mantener ese ritmo de nuestro objetivo de negocio y retener además a los empleados altamente cualificados y retenerlos y tenerlos satisfechos además, porque aprendieron nuevas cosas y se adaptaron relativamente fácilmente a este nuevo requisito de la organización. Además, creemos en Cornerstone que es importante afrontar esta incertidumbre con unos planes de formación adecuados a la situación. Deciros, por ejemplo, alguna estadística relacionada con este tema, pues es que los millennials cambiarán de trabajo una media de 4 veces, de 4 veces en la primera década de su trabajo cuando dejen la universidad. Esto cambia mucho. Antes yo cuando empezaba a trabajar pensaba que era como el matrimonio, que este iba a ser mi trabajo para toda la vida. Hoy no es así. Hoy el entorno, el ambiente y las propias personas son cambiantes. Como digo, 4 veces en 10 años cambiarán de trabajo los millennials. El 65% de los millennials, es decir, el 50% de la población activa actual, busca además organizaciones que no trabajen en silos, que sean diversas, donde puedan aprender cosas distintas. Entonces, está claro que vienen con una necesidad importante de hacer cosas nuevas y de aprender. Yo os diría que pensarais en vuestras organizaciones si los empleados tienen hoy en día los skills necesarios para desarrollar su trabajo. Si la respuesta es sí, que puede ser, aunque es complicado, os diría que pensáis si tienen las competencias, los skills necesarios para desarrollar el trabajo que van a necesitar los próximos 5 años. Y ya os digo yo que la respuesta es claramente no. Y lo que os digo es que hay que estar preparado para eso. Os sigo dando más datos y luego os comentaré cómo pensamos o algunas pistas que creemos que son interesantes para estar preparado para eso. Vimos en este estudio del que os he hablado, que es un estudio internacional, hecho durante la época del COVID y se hizo en muchas empresas, se hicieron muchas encuestas a directivos de las empresas. Entonces, los líderes sí vemos que están sensibilizados y que están teniendo claro que el desarrollo de las habilidades y de las competencias en los empleados es importante. Entonces, esto ha aumentado y se están dando cuenta los líderes de las organizaciones. Pero también vemos que estos líderes, que hay una brecha entre lo que piensan los líderes y lo que piensan los empleados. Entonces,
Los líderes sí sienten que, y están confiados con la capacidad que tienen sus empresas para desarrollar las habilidades de los empleados. Pero si vamos a los empleados, hay un 30% porcentual menos. Ellos no tienen confianza en que realmente sus empresas estén capacitadas para darles la formación que ellos necesitan para desempeñar sus trabajos. Fijaros, 4 de cada 10 de vuestros empleados posiblemente no están viendo que vosotros estéis capacitados como empresa para dotarles de los skills necesarios para realizar su trabajo. Esto en tanto en cuanto a la formación como los recursos de que dispone la compañía, lo mismo. Los empleados están viendo que el 40% ven que la compañía no dispone de los recursos adecuados para desarrollar sus competencias. De manera que yo os diría que replantaréis esto porque es importante. Otra cosa que le pasa a los empleados es que piensan que se están quedando atrás. Están viendo, a muchos les preocupa que su función cambie significativamente, sobre todo por efecto de la tecnología. Y muchos, el 30%, incluso piensan que sus puestos van a desaparecer. Entonces yo os diría que pensaréis en esto. Creo que en las organizaciones que tenemos que reaccionar ante esto y tenemos que darles a nuestros empleados estabilidad y herramientas para mitigar esa frustración que les está produciendo esa incertidumbre para el futuro. Tenemos una misión importante en recursos humanos, cada vez yo creo que más importante. Entonces, los empleados, como decía, piensan que se están quedando atrás, les preocupa cómo va a evolucionar su puesto de trabajo. Las 3 preocupaciones fundamentales son pues, lo que vemos en pantalla. El 21% cree que su función se vuelve demasiado técnica desde un punto de vista digital. El 20% cree que su función se va a cubrir con otros candidatos y el 18% cree que su función será automatizada por una máquina. Todo esto lo tenemos que gestionar y lo tenemos que manejar. Yo creo que al final va a ser un mix. No sé si, pues, por ejemplo, si nos vamos al terreno del recruiting, pues al final es un mix entre máquinas o inteligencia artificial y, por supuesto, el trabajo humano. Ahora, una parte, si nos encontramos para una selección con, yo qué sé, con 500, con 1000 currículums, donde nos tendrán que ayudar las máquinas, nos tendrá que ayudar la inteligencia artificial a discernir, a hacer un filtro, a seleccionar. Pero luego hay otra parte, evidentemente, que es puramente humana, donde tenemos la parte de la entrevista, la parte del feeling, que es humana. Entonces, al final va a haber una mezcla entre lo que es las máquinas y las personas. Tenemos que convivir con ello y tenemos que adaptar a nuestras plantillas y a nuestra organización a ello. Y luego, en esa encuesta y en ese trabajo, donde veíamos o veían tanto los directivos como los empleados los mayores desafíos para las compañías. Bueno, pues lo veían en la implicación tecnológica. En la respuesta fue pues, implicación tecnológica, visión y planificación. En el ámbito al que nosotros vamos, yo diría específicamente que entonces es importante tener una fuerte visión y desarrollar un plan y tener la tecnología adecuada para permitir escalar todo esto y llegar al desarrollo de las habilidades de nuestros empleados. Y es donde nosotros vamos a intentar daros pistas de por dónde creemos que podemos ayudaros a hacerlo. Lo que está claro es que hay una necesidad que es muy fuerte y que es muy clara, que es que las organizaciones y las personas tienen que adaptarse y tienen que actualizarse para seguir siendo competitivos. O lo hacen o se van a morir por el camino. Hemos visto muchos ejemplos, todos tenemos ejemplos de compañías bueno, pues que han sufrido por esto y por no estar adaptándose a las necesidades. Entonces, nosotros en Cornerstone, para resolver esta situación, ¿cómo creemos que podemos ayudar nosotros y cuáles pasos, independientemente de nosotros, creemos que se pueden dar? Esto es lo que va a ser mi presentación a partir de ahora. De cara al empleado, pues de cara al empleado lo que es importante es dotarle al empleado de las herramientas que necesita para hacer su employee journey. Es decir, para yo, desde que empiezo en una compañía hasta que me voy, tenga o me sienta confortable y comprometido con la organización, querré varias cosas. Yo querré como empleado, pues cuando llego a mi organización, tener un buen onboarding que me permita pues ser formado, ser atendido, recibir formación a veces sin que no la busque o cuando la busque recibirla fácilmente, querré tener acceso a mentores, querré tener acceso o tener ciertos check-ins con mis managers. Quiero tener chance de evolucionar dentro de mi nueva organización y de establecer unos planes de carrera con mi manager o yo poder optar a diferentes planes de carrera.
quiero obtener los skills que necesito para tener esos planes de carrera y me encantaría tener pues continuas sugestiones relacionadas con mis competencias y con mi desarrollo de competencias y con mi desarrollo dentro de la organización. Quiero ver el futuro y quiero limitar esa incertidumbre de la que estábamos hablando. Las herramientas que nosotros proporcionamos, bueno, pues intentan limitar y mitigar y solventar todos estos pasos de los que acabo de hablar. Y para eso hemos hecho o tenemos lo que llamamos nuestro santo grial, el santo grial del reskilling. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Lo que hemos visto es que hay una parte realmente interesante, que es cuando combinamos las habilidades, las personas siempre en el medio, pero combinamos las habilidades, los puestos de trabajo y el contenido con el que la gente se tiene que formar. Y para esto nosotros creemos que tenemos datos muy importantes que nos van a permitir hacerlo. Por ejemplo, todo lo relativo a puestos. Y cuando digo puestos, digo trabajos o digo proyectos concretos. Pues nosotros tenemos una grandísima cantidad de datos de gestión del talento de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos 75 millones de usuarios trabajando en nuestras aplicaciones en más de 6.000 clientes. Como os digo, nosotros venimos de ser Cornerstone y Saba, líderes en gestión del talento. Entonces, toda esa información nos va a permitir hacer muchísimas cosas. Estos datos nosotros los procesamos constantemente, por supuesto, totalmente anonimizados, pero generando algoritmos de inteligencia artificial que nos van a, por ejemplo, proporcionar indicaciones predictivas y basadas en tendencias y en ver en benchmarkings y nos dirán de forma dirigida y con mucha seguridad por recomendaciones muy puntuales y precisas hasta el usuario, donde llegaremos hasta el usuario final de nuestros clientes, para que con todo ese dato y con todo lo que hemos aprendido le podamos decir, oye, a ti, porque estás en esta industria, porque estás en este puesto, porque tienes estas competencias, por lo que sea, te recomiendo que hagas esto, que te formes en esto. Entonces, todas estas recomendaciones van a estar basadas en actividades, en intereses, en necesidades de los empleados y a través de estos algoritmos de Machine Learning vamos a poder dotar a estos empleados de lo que necesitan. Entonces, este compendio de Big Data incluye datos muchos datos, de títulos, de los puestos de trabajo, de posiciones, de estructuras organizativas, de roles, de competencias esperadas, de habilidades experimentadas en determinados roles, de planes de formación, de contenidos de formación, de rendimientos, de planes de sucesión, de trayectorias profesionales. Los tenemos divididos por mercados verticales, por industrias, por geografías. Como veis, es una inmensa cantidad de datos que mediante la inteligencia artificial nos van a permitir dotar de sentido a todo lo que hagamos en la gestión del talento y a todo lo que le demos a nuestros empleados al final. Eso en todo lo relativo a los puestos. Pero es que en todo lo relativo a las habilidades y a las skills, los que más nos conocéis habréis oído hablar que el año pasado compramos una compañía que se llama Clastri. Clastri lo que tiene, que hemos incluido en nuestras aplicaciones, es un motor de inteligencia artificial para detectar y validar competencias. Nosotros buscamos y dijimos cuál es el motor más potente y más adaptado, más sofisticado del mercado, cuya sofisticación nos va a permitir simplificar las cosas a nuestros clientes. Pues este motor era de Clastri, de manera que nosotros en ese motor basado en algoritmos de Machine Learning lo que hacemos es consolidar miles de millones de competencias laborales de varios idiomas, de varios sectores, a partir de currículums, a partir de perfiles que estuvimos estudiando en distintas redes, en LinkedIn, en distintos ámbitos de empleos en el mercado. Y al final lo que hicimos es, de esos millones de datos, tenemos una ontología de 53.000 competencias que están validadas y que describen con bastante precisión las competencias y perfiles necesarios en todos los sectores y en todo tipo de organización. Esta ontología proporciona a un nivel muy alto pues la validación de competencias para tomar decisiones en materia de contratación, de estructurar la planificación de la plantilla y sobre todo de dar indicaciones precisas y exactas a los empleados para cubrir su gap de competencias en función del puesto en el que están, de las competencias requeridas para el puesto y del rol actual y de sus trayectorias profesionales. De manera que estamos llegando y dando en el clavo para poder cubrir ese gap de competencias de una manera bastante científica, digámoslo así, pero a la vez bastante personalizada.
Y a todo esto le acompaña el contenido. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que hemos buscado a los mayores proveedores y los mejores proveedores de contenido del mercado. Tenemos una oferta muy amplia de proveedores de contenidos con elementos formativos relacionados con puestos y con habilidades. De manera que nuestra plataforma de Learning Experience se beneficia de todos estos proveedores de contenido, cada uno experto en lo suyo. Hablamos de proveedores como pues TED Talks o Thinking Heads o Skill Pills. Bueno, pues más de 50 proveedores de contenido que lo que hemos hecho es integrarlos en nuestras aplicaciones con los que se proporcionan recomendaciones a los usuarios finales para cubrir carencias de habilidades. Entonces, esto es la parte de lo que en nuestro producto se llama Content Anytime, de manera que durante el año pasado, por ejemplo, pudimos en nuestras aplicaciones tener, podemos presumir entre comillas de que hicimos más de 1.200 millones de objetos de aprendizaje se registraron en nuestra plataforma y más de 650 millones de cursos online se completaron en nuestras plataformas. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros nuestro santo grial. ¿Cómo por nuestra parte recomendamos? Son más que recomendaciones, cubrir esa brecha de confianza que hay en los empleados. Bueno, pues recomendaríamos que comencéis por abordar el déficit de confianza en vuestra organización de una manera sencilla, comunicando sistemáticamente a los empleados, comunicando bueno, pues lo que se está haciendo para abordar todo este plan de competencias que deberíais estar haciendo en vuestras organizaciones. Hoy en día ya todo el mundo se está enfrentando a acciones de upskilling y de reskilling, pues, como digo, para poder sobrevivir. Os recomendaríamos ejercer empatía sobre los empleados, ser defensores de vuestros empleados y comunicarles constantemente para que psicológicamente se sientan mucho más seguros y puedan además recibir esa formación que les deje realmente cubrir sus puestos de trabajo con esa tranquilidad que les permite saber que están capacitados para ellos. Podemos empezar con pequeños pasos, como es, bueno, pues creaciones de planes de desarrollo personalizados o con listas a corto plazo de prioridades para desarrollar habilidades concretas en distintos tipos de poblaciones dentro de nuestra organización. Y nuestra recomendación es que siempre, evidentemente, esté vinculado a una iniciativa de visión de empresa o de negocio. Otra iniciativa, por ejemplo, para cerrar esta brecha, es integrar la formación que demos a nuestros empleados dentro de su flujo diario de trabajo, lo que llamamos in the flow of work. Nosotros, por ejemplo, tenemos integrado nuestro producto por ejemplo, con Microsoft Teams o con Office 365 o con Slack. Entonces es importante hacer que la formación le llegue de forma muy fácil a los empleados, en vez de que los empleados tengan que buscar la formación generalmente de forma complicada. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización, como digo, yo estoy muy relacionado con la parte de ventas, pues trabajamos con Salesforce, que es una aplicación que muchos de vosotros tendréis de gestión de ventas. Pues nosotros con la integración con Salesforce lo que hemos hecho es que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en Salesforce con un cliente y me toca hacerle una oferta, en ese momento yo puedo pinchar desde Salesforce a un botón que me trae un curso, por ejemplo, de cómo hacer ahora las ofertas de una nueva manera dentro de mi organización. Entonces, lo que hemos hecho es imbuir la formación dentro de Salesforce para que la gente comercial de la organización realmente vaya o reciba esos cursos cuando lo necesita, que es cuando tiene que hacer la oferta, que es cuando el Salesforce ha ido al cliente a hacer esa oferta. Entonces, esto es importante, hacer que la formación aparezca en el flujo de trabajo de las personas de una manera muy sencilla y muy fácil. ¿Vale? Otra sugerencia, por ejemplo, ayudar a los gerentes y a los directores en nuestra organización, a los managers, a convertirse en líderes. Y más ahora con el trabajo remoto. Hay que hacer que sean líderes eficaces y darles herramientas para que como directivos que son, conecten con sus empleados, les den el coaching adecuados y entonces para eso, bueno, pues dotarlos de la formación también que ellos necesitan para hacer este tipo de actuaciones dentro de su equipo. ¿Okay? No son más que recomendaciones. Otra recomendación también es, bueno, deciros, se puede medir el impacto. Aquí hay impactos intangibles, pero que se pueden hacer tangibles, ya os lo voy a contar más adelante, pero desarrollar una cultura del aprendizaje
va a permitir que los empleados piensen continuamente en aprender, que lo imbuyan dentro de su día a día, que mejoren su experiencia dentro de la organización como empleados. Va a mejorar incluso nuestra imagen de marca como empleador con nuestros empleados en la medida en que personalicemos esta formación para nuestros empleados, ¿vale? Bien, para la empresa, ¿qué recomendaríamos que podemos hacer nosotros ya como empresa? Bueno, pues como digo, enfrentaros lo primero a un proceso de upskilling y de reskilling, que es lo que están haciendo la mayoría de las empresas. Todos ya somos conscientes de que están apareciendo nuevas competencias que necesitamos para cubrir nuestros puestos de trabajo o nuevos puestos que requieren nuevas competencias en sí mismo. Para eso, pues una primera parte que será pues crear una taxonomía de competencias. Hoy en día hay organizaciones que lo han hecho y que lo han intentado y que han contratado además a empresas terceras que les han ayudado a crear este tipo de competencias. Lo que ya os voy adelantando es que esto es complejo de mantener. Es muy complejo, pero es bueno hacer esa taxonomía de competencias. Ya os iré diciendo cómo nosotros recomendamos el quitar esa complejidad, pero hay que hacerla, hay que tener una taxonomía de nuestras competencias, hay que identificar gaps de habilidades. Para gestionar esto hay que saber qué habilidades, qué competencias necesitamos, para qué puestos, qué habilidades, qué competencias tienen las personas, bueno, y así identificar los gaps. Esto que lo digo yo de una forma muy sencilla, no es fácil, es complejo y es complejo de gestionar. Entre otras cosas, es complejo de gestionar porque cambian las personas, porque cambian las habilidades que tienen las personas y porque cambian las habilidades necesarias para los puestos. Otra parte importante, otro reto, es curar los contenidos específicos. Hoy por hoy, yo para el puesto que tenga, me puedo formar yendo a Internet. Internet lo tiene todo. Yo me voy a Google, yo me voy a YouTube y posiblemente me pueda formar casi para cualquier cosa. Pero es inviable en un contexto organizativo. Es inviable. Las personas tienen su trabajo, tienen sus quehaceres y deben recibir todo ese contenido que hay en Internet, en los proveedores de contenido, lo deben recibir de una forma ordenada, curado. Lo deben recibir como lo necesitan, cuando lo necesitan y en el formato que lo necesitan. Y esto es un área en el que debemos trabajar y que lleva tiempo y que lleva mucho tiempo y lleva mucho gasto. ¿Vale? Entonces, también aquí os vamos a dar alguna pista para cómo nosotros creemos que os podemos ayudar a hacerlo. Y también hay que crear un ambiente y una predisposición de los empleados a compartir sus habilidades. Esto es algo de toda la vida. Los empleados a veces son tímidos o son escépticos o no tienen un ambiente propicio para compartir dentro de la organización. Yo creo que lo decía antes de pasado, tenemos que crear un ambiente que nos permita y que los permita a los empleados no tener vergüenza no tener vergüenza a compartir y a cometer errores. Esto es importante. Y un último punto, pues bueno, mantener la capacidad para mantener las nuevas habilidades. Como os decía antes, la actualización manual de estas habilidades requiere mucho trabajo. Voy a hablar un poquito más de esto, pero requiere mucho trabajo. Entonces, ¿qué proponemos? Como decía, identificar habilidades que los empleados necesitan. Ahora con el cambio, como una constante total, es esencial, más esencial que nunca, que creemos un ambiente, como digo, de aprendizaje que permita a los empleados estar preparados para el cambio. Entonces, la clave es ser muy ágiles y tener una gran adaptabilidad en el aprendizaje. Hay que cambiar las formas y ver que el cómo aprende la gente y cuándo aprende la gente y en qué formato aprende la gente cambia constantemente. También hay que propiciar, como digo, preguntad a vuestros empleados qué es lo que realmente les importa y hay que explotar con ellos pues, las formas de ampliar ese conocimiento del empleo dentro de su organización para progresar en su carrera, ¿vale? Y las organizaciones y las personas necesitan tener una imagen completa de la organización. La gente es bueno que tenga una imagen de lo que está pasando en su organización, de hacia dónde va su organización. Tiene que haber un lenguaje común, para que entendamos todos las habilidades que tienen las personas, las que manejamos y las que necesitamos. Porque esa claridad les va a permitir ir mucho más, enfocarse mucho más hacia lo que realmente necesita la organización. Y hoy en día nos encontramos muchas organizaciones que son muy opacas en esa comunicación a sus empleados, ¿vale? Entonces, al final el aprendizaje creemos que debe formar parte del ADN de la organización. El informe este del que os he hablado sobre el futuro de los empleos dice que para 2025
cada uno de nosotros, de los empleados, va a necesitar de aquí al 2025, del 2020, que es de cuando es el informe, 101 días de reciclaje y de mejora de las cualificaciones y de sus nuevas competencias. Esto significa que hay que fomentar los comportamientos que conducen al éxito mediante la democratización del acceso al aprendizaje, mediante la recompensa a quienes se esfuerzan, conectando el contenido del aprendizaje con las habilidades. Entonces, tenemos un trabajo importante que realizar aquí. Los empleados necesitan entender cómo se aplican las nuevas habilidades al presente y al futuro en su organización. Y para eso, en recursos humanos y en la dirección de nuestras compañías, tenemos un trabajo arduo, pero lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos para generar un ambiente y una cultura de aprendizaje en nuestras organizaciones. Bien, en cuanto a recapacitar a los empleados, yo os diría que os planteéis de verdad si estáis desarrollando los procesos de upskilling y de reskilling en vuestras organizaciones, porque nosotros pensamos que esto tiene que ser un proceso continuo. Continuamente debemos estar identificando las habilidades que necesitamos para los nuevos trabajos y las nuevas tareas y los puestos que estamos cubriendo, y debemos ir recomendando las formaciones necesarias a los empleados para cubrir esos gaps en las habilidades. Los empleados deben consumir aprendizaje, deben consumir contenido continuamente, y debemos hacer que esto forme parte, imbuirlo en la cultura de nuestra organización y premiarlo en la medida de lo posible. Esa es nuestra recomendación desde Cornerstone. Bueno, ya para ir finalizando, deciros, en un proceso de skilling, pues es un desafío, de verdad que es un desafío, y además es un proceso complicado en el que van a estar involucradas muchas personas de nuestra organización, y como os decía antes, las trabas que nos vamos a encontrar aquí, primero, a la hora de crear una taxonomía. Pues para crear una taxonomía de competencias, como decía antes, generalmente esto os lo va a hacer una empresa externa. Muchas veces contratáis a una empresa que os hace un conjunto de habilidades y os deja una lista de habilidades, y esa lista de habilidades se queda ahí para que las gestionéis. Posiblemente, además, cuando terminéis el trabajo con esa empresa, tengáis que empezar de nuevo porque la cosa va tan rápida que ya hayan cambiado las habilidades que necesitáis en vuestra organización. Además, tendréis que identificar esos gaps de habilidades, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, generalmente o tradicionalmente, esos gaps se detectan una vez al año con los empleados, porque es una vez al año cuando se realizan las famosas evaluaciones del rendimiento o evaluaciones del desempeño. Y ya no vale con hacer eso una vez al año, no vale. Esto va mucho más rápido, y entonces ahí nos encontramos otra traba en cómo identificar constantemente esos gaps de aprendizaje. ¿Dónde tenemos otro tema importante? En la curación del contenido. Todos vosotros tenéis infinidad de contenido, como he dicho antes, y algunos ya tenéis gente que se dedica solo al contenido y se dedica generalmente internamente a generar el contenido que necesita vuestro core business en vuestra organización, pero están buscando constantemente ahí fuera proveedores de contenido, que hay cientos y miles de proveedores de contenido que os van a proporcionar el contenido que necesitáis. Y después de eso se van a tener que enfrentar a un proceso de integración de todos esos proveedores de contenido en la plataforma de learning, en la Learning Experience Platform que vosotros tengáis en ese momento. Es un trabajo arduo, complicado, donde ahora os voy a contar un poquito dónde nosotros os podemos ayudar también, ¿vale? Luego, además, tenemos que trabajar mucho en la predisposición de nuestros empleados a compartir. Y esto es un tema potente, es un tema cultural, donde, como os voy a contar ahora, también nos puede ayudar un poquito la inteligencia artificial, pero o promovemos una cultura desde arriba del todo del aprendizaje en nuestra organización, o va a ser muy difícil adaptarnos a lo que nos viene. Y finalmente, y cerrando el círculo, lo que es complicadísimo en todas las organizaciones y que ha sido una traba para que evolucione el sistema de competencias, es que es muy difícil tener un sistema de competencias actualizado. Muy difícil. Según hemos terminado de generar nuestras competencias necesarias, hay que volver a empezar porque se han quedado obsoletas. Entonces, nosotros habiendo analizado un poco todo esto, ¿qué os proporcionamos a la hora de crear una taxonomía? Lo que os he comentado. Tenemos un catálogo de 53.000 habilidades donde mal se tiene que dar
para que no coincidamos con el 90 y mucho por ciento de las habilidades que se requieren en vuestra organización. Y ese catálogo, además, lo estamos actualizando constantemente, con todos los datos de esos millones de usuarios y miles de clientes que trabajan hoy con nuestras aplicaciones. Entonces, ahí os podemos ayudar mucho en el mantenimiento y en la creación de esa taxonomía de competencias en vuestras organizaciones. Además, os podemos ayudar mucho en la identificación de esos gaps por medio de mecanismos de inteligencia artificial y de machine learning. Como os digo, con las compras de estos productos que hemos hecho de Cluster y de inteligencia artificial, bueno, pues hoy por hoy nos es fácil detectar qué persona, en función de lo que hace y en función de sus preferencias y en función de sus allegados o de la gente que consume cosas parecidas, qué persona necesita qué tipo de formación y en qué momento determinado necesita realizar esa formación. Y además lo presentamos en una forma pues bastante moderna, playlist, pues tipo como todos tenéis cuando vais a Netflix o a consumir cine o a consumir series, pues parecido, ¿vale? Entonces, en listas en playlists adecuadas a ciertos aspectos de vosotros como persona, de manera que dentro de mi organización la playlist que yo voy a tener acceso, a la que yo voy a tener acceso para consumir formación, no va a tener nada que ver con la que reciba el compañero de al lado, porque yo tengo un puesto determinado, tengo unas competencias determinadas, tengo unos gustos determinados, me gusta consumir más la formación en formato móvil que en formato presencial o que en el ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Otra parte importante, lo que os he dicho de curar el contenido. El hecho de que nosotros tenemos un equipo en Cornerstone que lo único que hace todas esas personas es curar el contenido, es ver los cursos de los más de 50 de proveedores que tenemos, que son los proveedores que nosotros hemos entendido y que ellos, cuando nos hemos acercado a ellos y ellos cuando se han acercado a nosotros, que son los más importantes del mercado, tanto a nivel global como a nivel geográfico, también en España. Y lo que hacen este grupo es solo ver formación, detectar que la formación tiene la calidad y los estándares necesarios para poder estar en nuestra plataforma y además dotarla del metacontenido que nos va a permitir luego distribuir esa formación adecuadamente a los distintos usuarios. Cuando digo metacontenido, digo las palabras o las competencias relacionadas con esa formación que luego mediante la inteligencia artificial me van a hacer que ese curso fluya a las personas adecuadas en el momento determinado. Como digo, la curación es una parte importante de los gastos de las organizaciones en formación y en obtener los contenidos adecuados. Porque luego, además, todo ese contenido, cuando tú consigues, imagínate que, me da igual, en idiomas donde tenemos proveedores importantes o en diferentes soft skills, tú consigues llegar a un acuerdo con un proveedor de contenido, todo ese contenido que te da el proveedor lo tienes que integrar en una plataforma y generalmente eso supone un trabajo técnico y de especialistas técnicos para hacer esa integración. Bien, pues todo nuestro equipo de contenido y de curadores lo que hace es curar el contenido y además asegurarse de que ese contenido está totalmente integrado en nuestra plataforma. De manera que hoy disponemos de miles de cursos que automáticamente cuando tú adquieres nuestro módulo de Content Anytime están integrados en una semana, 2 semanas, están integrados en la plataforma. Son miles de cursos y alguien podría decir, uy, miles de cursos, esto es polución de información, ya estamos, yo voy a recibir miles de cursos. No, porque cuando integramos esos miles de cursos en la plataforma, por esos mecanismos de los que hemos hablado de inteligencia artificial, donde sabemos quién es quién, qué competencias necesita, qué competencias tiene, qué puestos tiene, hacia qué puestos ha optado esa persona porque le ha dado la organización ese plan de carrera o porque lo ha elegido esa persona, entonces esos miles de cursos se van a convertir para mi pantalla, para lo que yo recibo adelante, en unos pocos cursos que son los que realmente a mí me viene bien consumir. Y eso es clave. Esos son millones de horas de las organizaciones para conseguir eso. Nosotros creemos que os podemos ayudar a conseguir hacerlo de una forma bastante rápida. Además, como digo, pues hay que crear una cultura de compartir, una cultura para que los empleados compartan. Hay mecanismos mediante inteligencia artificial y de herramientas que nos permiten ya eliminar prejuicios, que la gente meta sus cosas y automáticamente detectamos por inteligencia artificial para qué pueden servir y hagamos que les llegue
a las personas adecuadas, como estoy diciendo, pero hay que generar esa cultura de compartir. Y como decimos, taxonomía de competencias que tiene que estar actualizada. En unos meses, las competencias que necesitáis hoy se habrán quedado obsoletas y serán nuevas. Como digo, nosotros lo que estamos trabajando con esos equipo que hemos adquirido de Classtree es en que esa taxonomía de 53 competencias esté completamente actualizada en todo momento. Y mediante un trabajo de adecuación de esas competencias a vuestra organización cuando implantáis nuestro producto, haremos que esas competencias os sirvan en vuestras organizaciones. Básicamente este es el resumen de lo que os quería contar. Sí deciros que todo esto genera impactos y genera impactos tangibles que se pueden medir y os recomiendo como gestores de recursos humanos que los midáis. Nosotros os podemos ayudar también a medirlos porque lo estamos haciendo continuamente en las organizaciones. Todo esto de lo que estaba hablando provoca mejoras en productividad que habrá que medir. Optimiza la plantilla con una mayor retención, por ejemplo, una mejora en la movilidad, un ahorro en la contratación, genera mayores impactos en la incorporación, en el desarrollo de las personas, reduce el riesgo de errores administrativos o cumplimiento normativo. Hay millones de estadísticas que va a generar la implantación de un sistema de este tipo que habrá que medir para que vosotros veáis como organización en dónde estáis mejorando implantando un sistema de este tipo en vuestra organización. Como siempre, yo lo que creo es que es importante invertir en esta tecnología para recursos humanos siempre poniendo a la persona en el centro de la gestión. Y con esto, bueno, pues lograréis no solo subsistir, sino innovar, crecer y ayudar a vuestros CEOs a que vuestra compañía sea más exitosa. Para eso estamos nosotros aquí, nos dedicamos a ello y, bueno, pues para ayudaros en ello. Así que no sé cómo me he quedado, no sé cómo estoy de tiempo. Creo que la idea era dejar unos Sí, minutillos para preguntas, pero bueno, sí, sí. un placer Muchas haberos gracias. hecho esta presentación. Muchas gracias, Guillermo. Súper interesante y me encanta esta última foto. Me encanta. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a unas últimas preguntas. Por ejemplo, Manuel. Manuel quiere saber si estos skills se aplican también a elementos formativos del catálogo. Es decir, si una persona recibe formación, claro, automáticamente tendrá esos skills definidos, ¿no? Eso es así. Ujú. Nosotros, como digo, estamos relacionando esos skills con el puesto, estamos relacionando esos skills con la persona, pero los estamos relacionando con el contenido y con las acciones formativas. De manera Claro. que en el momento en que yo recibo una formación determinada, automáticamente recibo unos skills determinados. Tenemos herramientas o elementos de control para que automáticamente la herramienta me genere esos skills o para que haya un paso intermedio donde alguien decida y defina si realmente he adquirido esos skills o no. Es decir, lo podemos recibir mediante la acción formativa directamente o decidir que luego haya un proceso de check-in o de evaluación o de cualquier acción que le permita a una persona intermedia realmente ratificar que yo he recibido esos skills. Perfecto. Juan también quiere saber si las empresas pueden crear sus propios playlists o pueden sugerir, por ejemplo, que subáis determinados contenidos o proveedores. Os pueden sugerir proveedores. Sí. A ver, varios aspectos, porque hay varias cosas a la vez. Por supuesto que las empresas pueden sugerir sus propios playlists en función de determinadas características que ellos quieran o crean que sean relevantes, siempre y cuando sean características que nosotros tengamos en nuestra aplicación. Características de puestos, de personas, de consumo, los más consumidos por gente relativa a mí o directamente. Yo a lo mejor quiero hacer un lanzamiento de una campaña para generar una formación específica de un skill determinado y puedo hacer como administrador del sistema que a todo el mundo le aparezca una lista de distribución determinada con unos cursos determinados que son los que yo como organización quiero empujar para que sean consumidos por las personas. De manera que como organización nosotros los podemos generar, pero luego lo podemos dotar a la herramienta también de cierta independencia para ir generando esos playlists y que cada uno vaya recibiendo esos playlists en función de determinadas características, pues eso, personales, de consumo, de puestos,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte en la implantación cuando la empresa adquiere el producto, donde se decide y se define cuáles son los criterios para generar esas playlists de manera automática o porque la dirección o los administradores de recursos humanos en un momento determinado quieren priorizar una serie de playlists para que le aparezcan a los empleados directamente. Perfecto. Sonia quiere saber también si habéis aplicado tecnología blockchain en el seguimiento de los cursos para certificar lo que se va haciendo o lo tenéis previsto o cómo. Está previsto, estamos trabajando y como dirían, coming soon, vendrá pronto, pero estamos trabajando con tecnología blockchain y analizando todos los distintos aspectos y pronto vendrá. María quiere saber, relacionado con competencias emocionales y aspectos psicológicos que ahora son tan importantes, ¿tenéis también servicios en este ámbito? Yo me imagino que sí, que no solo son competencias Sí, o tenemos habilidades. proveedores de este contenido. Tenemos muchos proveedores y una lista importante, como digo. A la hora del contenido para formar a las personas, aparte de que hay distintos tipos de formación, presencial, por supuesto, tenemos la gestión de la formación presencial. Hoy en día cada vez hay más formación en soft skills y esa formación en soft skills generalmente ya no se genera dentro de la compañía, está fuera, ya todo el mundo está creando formación de este tipo. Entonces nosotros tenemos otro equipo que se dedica a seleccionar esos proveedores. Entonces, lo que nosotros sí hacemos en España tenemos más de 100 clientes, ¿vale? Entonces, ellos reciben encuestas de nuestros buscadores de generadores de contenido donde les pedimos además que nos digan cuáles son sus proveedores de contenido preferidos o que les gustaría que estuvieran integrados dentro de nuestra herramienta. Entonces, los más utilizados en el mundo y en España, en este caso, generalmente van a estar o van a formar parte de nuestra oferta de Content Anytime. Que hay alguno que no está, entonces ahí sí que tenemos que hacer una labor de integración de ese proveedor de contenido con nuestras herramientas. Generalmente, además, tenemos lo que se llaman APIs, temas tecnológicos, que lo que hacen es darnos la capacidad de integrar con otras herramientas y con otros proveedores. Lo que va a ocurrir es que no están automáticamente integrados con nuestra herramienta como lo están estos otros proveedores de los que estoy hablando. ¿Ok? Perfecto. Sandra quiere saber si la definición de estos skills se hace a través de describir los comportamientos concretos, y luego la evaluación se hace en relación también a esos comportamientos. Ya depende de la organización. A ver, la definición de los skills, la ontología de los 53.000 skills que nosotros tenemos se ha hecho en base a muchísimos algoritmos, muchísimos análisis de empresas, de compañías que eran clientes nuestros y de Classtree en su momento. Se han analizado bases de datos enteras como digo, antes, por ejemplo, LinkedIn era una base de datos abierta donde tú podías entrar a ver todos los puestos que había en LinkedIn, todos los roles, pues la analizaron entera, igual que LinkedIn, otras bases de datos de puestos, y en base a todo eso se analiza. Luego, el cómo evaluamos y cómo analizamos eso es una decisión de la organización. Podemos establecer criterios más automáticos de esa evaluación, tenemos las herramientas para hacerlo, pero luego, dependiendo de los skills que estamos analizando, los hay que no son susceptibles de ser evaluados por esos criterios tan automáticos. Entonces, son procesos de un análisis, de una observación, nosotros tenemos un módulo en nuestras herramientas que lo que hace se llama checklist, que lo que hace es que cada tiempo que defina la organización se definen acciones de observación y acciones de encuentro entre el manager y sus empleados, que puede ser mensual, puede ser trimestral, y con esto estamos sustituyendo poco a poco, no quiere decir que lo suprimamos, porque también existe la evaluación anual. Antes era solo con el empleado casi se hacía una evaluación anual, una evaluación del rendimiento. Ahora no, ahora es mucho más constante y más además con el trabajo remoto. Entonces la herramienta te permite hacer periodos de check-in con tus empleados, de chequeo, de ver cómo están las cosas, cómo funcionan y luego también de observación. Entonces esto depende de la competencia determinada, del tipo de competencia, evidentemente será por observación o se podrá automatizar más. Vamos a ir acabando, que quedan 3, 4 preguntas. Alejandro nos quiere saber qué cantidad de personal es la óptima para poder utilizar esta plataforma vuestra, si hay un mínimo. No hay un mínimo, pero, a ver, no hay un mínimo. Lo que sí es verdad es que
cuanto más número de empleados, más necesidad tendrás de trabajar a escala, de automatizar ciertos aspectos y más rentable te saldrá el adquirir una herramienta como la nuestra. Deciros que de los 120 clientes que tenemos en España aproximadamente, tenemos desde las mayores empresas del IBEX 35, muchas de ellas trabajan con nuestras herramientas, hasta por abajo, pues clientes de 100 empleados. Alguno tenemos hasta de 60 y pico empleados, pero vamos, desde 100, yo os diría que de 200 empleados para arriba, la herramienta empieza a ser mucho más rentable. Sandra quiere saber cómo medís la eficacia de los servicios en las empresas a través de métricas de engagement, de compromiso, de productividad, un poco ligado a lo que comentabas al final de, bueno, cómo medir el impacto de la formación en un entorno diferente como este. Vale, está lo que es la propia formación y en la formación en sí misma y en el hecho de recibir una formación y la posterior observación podemos ya medir, pero luego tenemos muchas otras herramientas de medición. Nosotros tenemos un módulo que es Engage, donde nosotros, ese módulo nos permite hacer distintos tipos de surveys, de encuestas dentro de nuestros empleados, de encuestas, desde encuestas de satisfacción hasta encuestas de clima laboral o encuestas de medición de cierto tipo de competencias, de automedición por los empleados que luego le van a permitir a los managers comprobar, ratificar. Entonces, tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de mediciones. La última pregunta de Manuel. ¿Los skills dentro de la plataforma dónde pueden utilizarse? ¿En formación, selección, performance, sucesión, compensación? En todo. Nosotros creemos que el skill es el centro de todo. Por ejemplo, en selección, como decía, nosotros ya desde el momento en que tenemos un currículum, la herramienta nuestra de inteligencia artificial puede abstraer de ese currículum, aunque no lo haya explicitado el candidato, qué competencias tiene ese currículum que son necesarias en mi organización. Entonces, desde selección ya lo estamos utilizando, pero cuando el empleado hace el onboarding, ya sabemos qué competencias tiene y qué competencias necesita su puesto. Entonces, por medio de esas competencias le estamos dando la formación. En formación, por supuesto, estamos analizando qué competencias tiene para dotar al empleado de la formación necesaria. En la evaluación podemos evaluar también por esas competencias. En definitiva, nosotros creemos que la competencia hoy es la moneda de cambio en las organizaciones y es la que está en medio de todo, y si gestionamos bien las competencias vamos a avanzar mucho más y nos vamos a convertir en una empresa, como digo, no superviviente, sino innovadora. Entonces está imbuido dentro de todo para Pues nosotros. tú lo has dicho, las skills están en el centro de todo. Y en un momento en el que tenemos, como decías al principio, que me lo he apuntado porque es como para marearse un poco, de aquí al 2025 tendremos, o en 2025, perdón, tendremos por delante 121 días de reciclaje, cada uno al año. Eso es una pasada. Yo creo que eso, fíjate, nos lleva a pensar que el aprendizaje, el upskilling y reskilling dentro de las organizaciones va a ser mucho más allá que la formación. Yo creo que va a ser una parte importante de la responsabilidad social de las organizaciones para de verdad no dejar a nadie atrás. Así es que... Sí. Estoy de acuerdo. El otro día hablaba de broma con una persona, con un conocido de este mundillo, y en lo que hablábamos decíamos, mira, hoy en el mundo hay dos tipos de compañías, las que están ejecutando procesos de upskilling y reskilling y las que van a desaparecer. Pues sí, pues sí. Yo creo que es una gran alternativa no solo a desaparecer, sino en primera instancia a otros procesos de reestructuración que abandonan o expulsan al talento que no tiene esas competencias y que podrían adquirirlas. Lo dicho, ahora hay que seguir un poquito el ejemplo y utilizar vuestra herramienta, por supuesto. Muy bien. Pues Un muchísimas placer. gracias. Te traslado además los agradecimientos y las enhorabuenas que me están llegando aquí por el chat, así es que eso es mérito tuyo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento compartido. Ha sido un placer y muchísimas gracias a vosotros por invitaros. Aquí estamos para lo que haga falta. Pues un abrazo a todos y como siempre digo, cuidaros mucho. Chao.